Bien, chicos, sean bienvenidos. Esta es una clase más de cálculo diferencial. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a recordar un poquito de 110, específicamente dos funciones que pues, son muy interesantes, las cuales son pues, la función logarítmica y la función exponencial. Entonces, hablando un poco de ello, tenemos que hacer memoria de algunas propiedades que estas poseen. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Vamos a empezar por las propiedades que tienen estas funciones. Bien, vamos a hacer memoria primero de el logaritmo. Entonces, vamos a empezar con el logaritmo y esta es la primera función que vamos a recordar. Entonces, para el logaritmo, nosotros teníamos algunas propiedades. ¿Cuáles eran estas? Bien, las propiedades nos decían lo siguiente. No voy a enumerarlas todas o no, probablemente no las recuerde todas, pero vamos a colocar algunos aquí. Por ejemplo, una propiedad de los logaritmos era que cuando yo tengo el logaritmo natural de a por b, eso se puede ver como logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. Esta es una propiedad. Ahora, esto aplica no solo para el logaritmo natural, sino cuando tuviésemos logaritmo de cualquier base. Así que aquí, esto en general podríamos decir logaritmo de alguna base a de, en este caso, cambiémosle el nombre mejor, digamos, logaritmo de alguna base c. De aquí tenemos en el argumento a por b. Esto sería al logaritmo de base c de a más logaritmo de misma base, ¿verdad? Misma base, logaritmo de base c de b. Entonces, esta es una propiedad de los logaritmos. También para los logaritmos existía otra cuando teníamos a sobre b. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pasaba que esto se podía expresar de la siguiente manera. Teníamos logaritmo de base c de a menos logaritmo de base c de b. Entonces aquí esto pues es lo que teníamos, algunas propiedades para los logaritmos, y teníamos también una fórmula para cambio de base. El cambio de base, ¿cómo era? Pues si mal no recuerdo, cuando teníamos logaritmo de base c de algún número a, aquí esto lo podíamos cambiar esto como, bueno, nos quedaba logaritmo y aquí elegíamos una base. Entonces podríamos decir alguna otra base b de a, y en el denominador colocábamos también aquí abajo logaritmo de alguna base b de c. Entonces aquí esto pues es el cambio de base que se hace o que se le realiza a los logaritmos. Este es una fórmula muy importante. Pues teníamos esta entre las fórmulas para logaritmos, que era el cambio de base, esto de aquí, el producto de estos argumentos, la división o el cociente de estos argumentos, entre otras, ¿verdad? Teníamos algunas otras propiedades. Entonces, por ejemplo, ¿cuál propiedad? Bueno, por ejemplo, cuando teníamos el logaritmo de base c del número c, esto era igual a 1. Entonces, como que se cancelaban aquí, ¿verdad? Ahora, cuando yo tengo logaritmo, permítanme que voy a colocar aquí, logaritmo de base c de algún número c, esto es igual a 1. También habían otras propiedades que podríamos mencionar, como cuáles. Pues había una que el logaritmo
de cualquier base, y aquí si teníamos como argumento 1, siempre va a ser igual a 0. Entonces aquí, esta es otra propiedad que podemos decir. Hay otras, ¿verdad? Estas son propiedades, estas son algunas, no son todas. Tengo esta propiedad, esta aquí y esta otra acá. Entonces, hay otras propiedades como cuando nosotros decíamos que podíamos en un logaritmo hacer lo siguiente. O sea, en un logaritmo podemos tener una expresión de la siguiente forma: logaritmo de base c de a la b, y lo que pasa aquí es que este número que está como exponente sale afuera de esta forma. Quedaría b multiplicando al logaritmo de base c de a. Esta es otra cualidad, otra propiedad que tienen los logaritmos. Y bueno, son algunas, ¿verdad? No sé si son todas, porque no recuerdo más en este momento, pero son algunas de las propiedades de los logaritmos que hemos en este momento pues enunciado. Ahora, en particular nos importa en este caso la función logaritmo. Entonces vamos a empezar a hablar de función logaritmo. Entonces, empecemos con eso. Ya vimos el logaritmo, ahora vamos con la función logaritmo. Empezaremos con un ejemplo particular. Empezaremos analizando lo que es el logaritmo natural. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar el logaritmo natural de x. Bien, ¿qué pasa con este logaritmo natural de x? Bueno, resulta que este tiene un dominio. El dominio de este logaritmo, ¿cómo está dado? ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues el dominio de esta función, pongámosle nombre para que sea más fácil, pues en este caso, trabajar con él. Podríamos decir f de x igual al logaritmo natural de x. Ahora, lo que tenemos aquí es el argumento. ¿Qué pasa con este argumento? Veamos que el dominio del logaritmo natural se define de la siguiente manera. Lo que está aquí adentro del argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces, todo lo que está aquí, todos los valores que están aquí dentro, deben ser mayores que 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 0 no está definido, tampoco están definidos logaritmos de valores negativos. En otras palabras, aquí, todo lo que está aquí debe ser mayor que 0. Por tanto, el dominio para esta función iría, bueno, sería un dominio que iría de, en este caso, de 0 sin incluir hasta más infinito para este ejemplo particular. Entonces, eso es el parte del dominio. ¿Qué pasa con el rango, el contradominio? Para esta función, el contradominio serían, a ver, serían los reales, si no estoy mal. Entonces, para esta parte son los reales, pero vamos a verificarlo luego. Entonces, ¿qué pasa con los demás datos? Necesitamos intersectos con el eje X. Intersectos con el eje X. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sabemos lo siguiente. Entonces, lo que hacemos es venimos aquí y para encontrar intersectos con el eje X, y tiene que ser 0. Entonces sería igualar mi logaritmo a 0. Ahora, sabemos que las exponenciales y los logaritmos, en este caso, son operadores inversos. Entonces yo elevo a la logaritmo natural de x a ambos lados, coloco esto, a la 0, coloco de base aquí la misma base del logaritmo. Aquí coloco de base también la misma base del logaritmo. Recordemos que el logaritmo natural no es nada más ni nada menos que el logaritmo de base e. Ahora, por propiedad, es otra propiedad. Aquí sucede que esto solo se vuelve x, como que se cancelan estos dos, ¿verdad? Y todo número elevado a la 0, excepto 0, es 1.
Así que de ahí tenemos nuestro intersecto con, pues en este caso, el eje X, que sería cuando X vale 1 y Y vale 0. Ahora, intersecto con el eje Y, ¿cuál sería? Bueno, el intersecto con el eje Y no existe, simplemente no hay. Entonces, decimos aquí que no hay. ¿Por qué no hay? Porque para encontrar esto tendríamos que evaluar cuando X vale 0, pero si recordamos, haciendo memoria, 0 no forma parte del dominio de la función. Por tanto, no hay debido a que no podemos evaluar en este punto porque no forma parte del dominio. Ahora, si nos vamos a la gráfica, podemos ver en GeoGebra lo siguiente. Vamos a GeoGebra. Esta es una gráfica que ya hemos hecho prácticamente en 110. Se ha descubierto todo sobre esta función. Ya la hemos abordado. Permítanme. Ya lo hemos abordado y en este momento pues solamente estamos haciendo memoria de algunas particularidades, de algunas propiedades que se tienen. Como les digo, probablemente no recuerde todas las propiedades en este instante, pero solamente estamos enunciando algunas de ellas. La función, como habíamos mencionado, es logaritmo natural de x, la que estamos analizando. Bien, entonces vemos que esta es la gráfica. Pasa que esta función tiene algo llamado asíntota vertical. Sí, en este caso, la función que tenemos aquí tiene una asíntota vertical. Vemos que tiene intersectos en el eje X, pero en el eje Y no. También tiene lo que es una asíntota vertical. Entonces, asíntota vertical. ¿Dónde sucede esta asíntota vertical? Pues sucede para el caso donde X es igual a 0. Ahí hay una asíntota vertical. Bueno, todo esto ya lo manejamos. Aquí tenemos esta asíntota. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, vamos a notar lo siguiente. Lo que me interesa, por lo que me interesa esta función es por lo siguiente. Note que, y esta es la parte de cálculo que nos gusta, ¿verdad? Cuando yo me estoy acercando a 0, vean, me estoy acercando a 0 en esta dirección. Permítanme, voy a agrandar aquí. Bueno, ahí tenemos la función. Entonces, esta es mi función logaritmo natural. Cuando yo me acerco hacia este numerito, hacia 0, cuando x vale 0, me estoy acercando aquí, noto que la gráfica se va yendo hacia abajo. Cada vez que yo me estoy acercando a 0, veo que la gráfica se va yendo hacia abajo, se va yendo hacia abajo, se va yendo hacia abajo, se va yendo hacia abajo y así, ¿verdad? Se va yendo, se sigue yendo hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa con estas imágenes? Resulta que aquí viendo la gráfica me doy cuenta o me entero de que lo siguiente pues sucede, ¿verdad? Sucede que el límite de x que tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x se va hacia menos infinito. Entonces me doy cuenta de eso viendo la gráfica. Ahora, cuando noto también aquí que, vean, aquí cuando me voy en el eje de las X, me voy alejando del origen, me voy alejando. También estoy notando lo siguiente, el siguiente comportamiento. Resulta que sucede que el límite de x que tiende a más infinito del logaritmo natural de x también tiende hacia más infinito. Entonces voy notando ese comportamiento, ¿verdad? Ojo acá, ¿verdad? Que el límite por la derecha existe, pero el límite por la izquierda notemos que no hay gráfica. Entonces podríamos decir
o decimos que no existe límite por esa parte, ¿verdad? Entonces, cuando me vengo por aquí, no hay límite. Entonces, si me acerco por acá, vemos que aquí no hay gráfica. Entonces, ahí en esa parte no hay límite. ¿Qué otro? Bueno, ese es justamente lo que tenemos. Límite de x que tiende a 0. El logaritmo natural de x simplemente no existe. No existe este límite. Bien, luego de eso notemos que el logaritmo natural es continua en su dominio. Entonces, esta función va a ser continua en su dominio. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica lo siguiente. Implica que en este caso el límite de x que tiende a algún valor a del logaritmo natural o logaritmo de cualquier base, ¿verdad? De f de x. En este caso se puede hacer lo siguiente, insertar el límite dentro del logaritmo. Entonces, podemos decir esto, podemos pasar aquí. Entonces, aquí pasa esto. Vean, eso es lo que está sucediendo en este caso. Bueno, esto es lo que está sucediendo y estas son las particularidades que nos interesan del logaritmo. Ahora estamos analizando el logaritmo natural, que es uno de los casos más sencillos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que podríamos nosotros tener algún tipo de límite que involucre al logaritmo natural. Entonces, podemos decir un ejemplo, por decir alguno, podría ser, calcule el límite de x que tiende a más infinito del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x al cuadrado, por decir algo. Entonces tenemos este límite y se nos pide calcular. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Pues la solución la haríamos de la siguiente manera. Entonces, para solucionar este problema, tendríamos que acudir a las propiedades que ya conocemos. Entonces, aquí tenemos este límite, logaritmo natural de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Sabemos que esta función es continua en su dominio, entonces, como es continua, podemos introducir este límite dentro y nos quedaría el logaritmo natural del límite de x que tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Ahora, por teorema, nosotros sabemos que el límite, este límite que tenemos aquí, tiende hacia 0. Y este, pues como es constante, el resultado es 1. Por tanto, aquí esto sería logaritmo natural de 1 más 0, que es logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces ahí tendríamos el resultado. Entonces, tenemos estas particularidades para estas funciones, ¿verdad? Ahora, sucede que en nuestro caso también podemos observar algunas propiedades para lo que son las funciones exponenciales. En particular, vean esta. Vean que aquí tengo el límite de x que tiende a del logaritmo natural de f de x igual a L. Entonces va a suceder que el logaritmo de f de x va a ser igual
al límite de x que tiende a de e a la logaritmo natural de f de x, que es igual a e a la l. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sucede lo siguiente, vean. Entonces, tengo esta parte. Lo que pasa aquí es que puedo, bueno, vamos a hacer algún ejemplo. Tengo esto aquí, aquí no hay problema. Bueno, vamos a tomar el siguiente ejemplo. Considerando esta parte de aquí, considerando este límite que observo aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, considerando este límite, vamos o queremos encontrar lo que es el límite que vemos, que observamos acá, ¿verdad? Entonces, a partir del ejemplo anterior, vamos a decir acá, a partir, como ejemplo, a partir del ejemplo anterior, calcule el límite de x que tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Entonces, este límite es fácil de calcular, pero nosotros lo que tenemos que hacer es considerar la información que se nos da en el ejemplo anterior para poder concluir cuál sería el límite. Bueno, sabemos lo siguiente, sabemos que podríamos decir, aquí podemos decir lo siguiente. Decimos, para empezar vamos a partir diciendo sea y igual al límite de x que tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Entonces, tenemos esto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a dibujar un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, nosotros pedimos sea y igual a este límite. Límite de x que tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Entonces, lo aplicamos a ambos lados. Aplicamos este logaritmo natural a ambos lados y nos damos cuenta de que el logaritmo natural, en este caso, sería aquí logaritmo natural del límite de x que tiende hacia más infinito, ¿de quién? De 1 más 1 sobre x al cuadrado. Bueno, resulta que nosotros este límite, pues esto lo podemos sacar porque, bueno, esta función es continua, ¿verdad? Entonces, podemos decir, logaritmo natural de y es igual a límite de x que tiende hacia más infinito del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Bueno, tenemos este logaritmo natural para esta función. Ahora, este logaritmo natural, y es aquí donde viene el truco, donde se nos pide a partir del ejemplo anterior, este límite del logaritmo natural es el que acabamos o el que recién acabamos de encontrar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este límite yo ya lo conozco. Me voy al ejemplo anterior y veo que efectivamente
ya lo encontré aquí y el límite de esto noto que es 0. Entonces, ya que el límite de eso es 0, aquí podemos decir eso. Podemos decir, ah, bien, el límite de esto de acá es 0. Lo sabemos por el ejemplo anterior. Entonces, esto es 0 por ejemplo anterior. Así que en este caso nos quedaría la siguiente expresión. Entonces, voy a usar otra diapositiva aquí. Entonces me quedaría logaritmo natural de y igual a 0. Bien, pero yo lo que quiero encontrar es y. O sea, y es el valor que yo estoy buscando. ¿Por qué? Recordemos quién es y. Y es este límite de aquí. Este límite que veo aquí es y, este que observo. Ahora, y es lo que me interesa encontrar. ¿Cómo le hago? Pues despejo para y, ¿verdad? Aquí está como logaritmo esta parte, entonces aquí va a pasar como base. Entonces me queda y igual a e a la 0. E a la 0 es 1, significa que y es igual a 1. Ah, bien, entonces venimos nosotros y decimos aquí, por lo tanto, ya que y es igual al límite de x que tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado, entonces esto sería igual a 1. Ahora, vean que este ejercicio en realidad no es difícil de comprobar, ya sea por este camino o por otro, que es 1. ¿Por qué? Porque tenemos un teorema que nos dice que el límite de acá, de esta expresión, debe ser 0. Ahora, lo que pasa es que hay ocasiones en las cuales nos va a ser conveniente aplicar esta propiedad que recién acabamos de observar. En particular, cuando nosotros veamos, por ejemplo, derivadas, vamos a necesitar este truquito de aplicar logaritmo natural a ambos lados. Cuando veamos algunos tipos de derivadas, por ejemplo, exponenciales, o inclusive cuando veamos algunas aplicaciones como son las reglas del L'Hopital, vamos a necesitar pues hacer este truco de aplicar logaritmo natural a ambos lados y de a partir de ahí hacer todo este proceso. Entonces, así es como se va a manejar. Observamos que el límite efectivamente nos dio el mismo resultado que si lo hubiéramos hecho pues por otro camino. Entonces ya tendríamos ahí una forma de resolver este límite. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, resulta que observamos, por tanto, que el logaritmo y la exponencial son operadores inversos y aquí vemos cómo es la aplicación de esta propiedad que estamos observando, ¿verdad? Bien, entonces vemos que esta propiedad la aplicamos perfectamente, pero antes de proseguir, quisiera pues también hacer memoria de las propiedades de lo que son las funciones exponenciales. Entonces, ya observamos algunas particularidades de la función logaritmo. Vimos que habían asíntotas ahí. En general podemos tener un logaritmo de cualquier base. Entonces, no es específico del logaritmo natural. Esto es un ejemplo bien particular. Vimos logaritmo natural, pero podríamos tener un logaritmo de cualquier otra base. Entonces vamos a ver aquí cómo se grafican o cómo se ven o se observan los logaritmos de alguna otra base. Por ejemplo, tengo un logaritmo de base 10 aquí de x. Lo que va a pasar aquí es que el comportamiento es muy similar. El comportamiento es similar. Vemos que tal vez cambia un poco lo que es la curva, que puede ser más pronunciada o puede crecer mucho más rápido. En este caso veo que el logaritmo natural
crece mucho más rápido que el logaritmo de base 10, pero en general tienen casi los mismos datos, ¿verdad? El mismo intersecto con el eje X, también la misma asíntota, pero ojo acá, ¿verdad? Que hay que fijarse muy bien en el argumento, porque ese argumento es el que nos da información sobre el comportamiento de esta función. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo la función que estábamos resolviendo, cuando yo tengo, y podemos verla gráficamente aquí, logaritmo natural de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo esa parte ahí, vean que la gráfica cambia rotundamente, ¿verdad? Cambia rotundamente, ¿por qué? Porque recordemos que lo que pasa aquí, para encontrar el dominio de la función, es que lo que está dentro del argumento debe ser mayor que 0. Entonces, cuando estamos hablando de esto de aquí, estamos hablando de que el argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces, vemos aquí lo siguiente. Entonces, vamos aquí y vamos a hacer la observación por acá. Aquí vamos a hacer la observación. Esa parte es para el dominio. Entonces vamos a hacer una pequeña observación aquí, y es que el dominio de esta función sería el dominio de esta función que estamos considerando, el dominio para ella. ¿Cómo estaría definido? Pues estaría definido cuando 1 más 1 sobre x al cuadrado es mayor que 0. Bien, entonces, ¿dónde sucede esto? ¿Dónde va a suceder que esto es mayor que 0? Pues noten que va a suceder para cualquier valor exceptuando 0. ¿Por qué? Bueno, resulta que nosotros sabemos que x al cuadrado es mayor o igual que 0. Eso se sabe. Bien, entonces ya tenemos esto dicho. Observamos que aquí está como denominador este x cuadrado. Entonces, cuando está como denominador este x cuadrado, tiene que suceder que esta parte debería ser pues distinta de 0, porque si se hace 0 este denominador sin determinar la expresión. Pero hagamos la suma, veamos. Aquí me queda que x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado debe ser mayor que 0. ¿Por qué? Aquí lo que hice fue lo de la orejita, ¿verdad? Entonces, aquí pasa que sería 1 por x al cuadrado, que es x al cuadrado, copio el signo, y 1 por 1, que es 1. En el denominador me queda x al cuadrado. Ahora, ¿qué sucede aquí? Sucede que noto que si esto se hace 0, si el denominador se hace 0, se me indetermina la función. Entonces aquí va a haber un valor prohibido, que es cuando x vale 0. Eso por aparte, ¿verdad? Pero veamos que si yo despejo aquí, si mando este x al cuadrado allá a multiplicar, esto se me vuelve o se me transforma en esto, que x al cuadrado más 1 es mayor que 0. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Esto sucede siempre, ¿verdad? Siempre. X al cuadrado más 1 siempre va a ser mayor que 0. Entonces, ¿por qué digo eso? ¿Por qué estoy tan seguro? Bueno, estoy tan seguro porque yo sé que x al cuadrado es mayor o igual que 0. Ahora, si yo le sumo un 1 a ambos lados, voy a ver que x al cuadrado más 1 es mayor o igual que sumo 1 a ambos lados, que 1. Y 1, por supuesto, es mayor que 0. Entonces, por eso esto siempre es cierto, siempre es verdad. Por lo que el dominio para esta función, ¿cuál sería? El dominio serían los reales menos el valor prohibido, que es donde se indetermina la función, que es 0. Entonces, aquí es donde se hace 0 este denominador. Este sería el dominio
para esta función que podemos observar aquí. Y por tanto la gráfica tiene una forma distinta a si tuviésemos solamente como argumento a la variable x. Entonces vemos que ahí hay un cambio rotundo dependiendo de lo que esté dentro o lo que esté, bueno, lo que esté dentro del logaritmo, o mejor dicho, lo que sea el argumento. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No es que siempre va a ser el dominio de esta función x mayor, bueno, en este caso mayor que 0, sino que es en realidad lo que está dentro que tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado con esa interpretación que se le podría dar. Bien, sucede que ahora vamos con la otra parte. Vamos a conocer algunas propiedades de las exponenciales. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo. Este ejemplo ya es un poco más complejo y requiere de utilizar una regla llamada L'Hopital, pero no la conocemos. Igual lo vamos a hacer este ejemplo, pero vamos a dar una vuelta para no usar L'Hopital, porque no es un tema que se vaya a evaluar ahorita. Entonces vamos a usar esto de aquí. Vamos a decir antes de pasar a las propiedades. Este es el otro ejemplo. Permítanme, aquí voy a ver. Estoy bien ubicado. Bien, vamos con este ejemplo. Sería límite de x que tiende a 0 por la derecha, de 1 más x, si mal no estoy, elevado a la 1 sobre x. Ahora, este es el problema. Este problema pues, va a requerir de aplicar una regla llamada L'Hopital, pero no la vamos a hacer por ese método, porque no es un tema que ya hayamos visto. Entonces, vamos a solucionar este problema. Entonces, vamos con la solución. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Pues lo vamos a solucionar de la siguiente forma. Venimos y digo que me estoy acercando a 0 por la derecha. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que el siguiente límite se transforma así. Sería límite de x que tiende a 0 por la derecha, de 1 más x a la 1 sobre x. Ahora, ¿qué tal si evaluamos para observar cuál es el comportamiento? Vemos que aquí esto se vuelve 1 más 0 elevado a la 1 sobre 0 por la derecha, ¿verdad? 0 por la derecha es. Entonces aquí esto va a ser igual a 1. 1 entre 0 por la derecha es más infinito y esto es 1 a la más infinito. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero eso es fácil, eso es sencillo. 1 elevado a la cualquier número es 1 y no. Resulta que esta expresión que tenemos nosotros se llama o se dice que es indeterminada. Entonces, esto es indeterminado. Tenemos una expresión indeterminada. Cuando tenemos 1 elevado al infinito, pues justamente indeterminado. Entonces no es necesariamente 1, ¿verdad? Aunque les parezca extraño. Bien, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Para poder resolver este problema, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir luego, ¿qué tal si hago y igual a este límite? Límite de x que tiende a 0 por la derecha, de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Y ya van teniendo la idea de lo que quiero hacer, ¿verdad? Aplicar logaritmo natural a ambos lados.
Entonces aplico el logaritmo natural a ambos lados de aquí. Y de ese modo esto se me transforma de la siguiente manera. Esto se me vuelve el logaritmo natural. Aquí puedo introducir el logaritmo natural. Entonces me quedaría el límite de x que tiende hacia 0 por la derecha. Y el logaritmo natural lo puedo introducir debido a que es continuo. Entonces aquí tengo 1 más x a la 1 sobre x. Luego de ello aplico, me aprovecho de las propiedades del logaritmo natural y esto es igual a límite de x que tiende a 0 por la derecha y aquí saco provecho, ¿verdad? Aquí puedo sacar esto afuera como, bueno, multiplicando, ¿verdad? Puedo sacarlo a multiplicar. Entonces esto me quedaría 1 sobre x multiplicado por el logaritmo natural de 1 más x. Entonces me queda esto de aquí. Esto de aquí todavía me sigue quedando indeterminado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, resulta que aquí es donde aplicamos esa propiedad que les mencioné, pero como no la hemos visto, entonces no la vamos a aplicar. Entonces aquí sería el logaritmo natural de 1 más x sobre x. Bueno, en su defecto, ¿qué vamos a hacer? En su defecto vamos a irnos aquí y bueno, este problema lo vamos a abordar más adelante y este paso lo vamos a entender mucho mejor en el segundo parcial, cuando veamos el método que mencionamos. Pero por el momento vamos a deducir esto de una forma gráfica, ¿verdad, chicos? Lo vamos a hacer gráfico para que podamos, pues, estar seguros de que este va a ser el resultado. La función es logaritmo natural, como siempre aquí, vámonos aquí, logaritmo natural de x más 1 y esto dividido entre x. Entonces ahí tenemos la gráfica de esta función. ¿Qué notamos en la gráfica? Pues se ve que es una función continua. Ahora vemos que cuando nos estamos acercando a este punto de aquí, a 0, ¿verdad? Cuando x vale 0, nos acercamos por la derecha, vemos que la imagen tiende a qué valor. Pues la imagen, en este caso, se va hacia este valor que es 1. Entonces, noto ahí que la imagen va hacia ese valor y por tanto el límite aquí de esta función sería igual a 1. Ahora, aquí lo estamos haciendo gráficamente, ¿verdad? O sea, estamos haciendo gráficamente estas deducciones, pero les vuelvo a repetir que en el segundo parcial veremos un criterio que nos va a ayudar a hacerlo directamente, ¿verdad? Esta parte de aquí. Ahora, tengo esa parte cubierta, me falta ahora lo siguiente. O sea, yo lo que quiero encontrar es, como en la vez pasada, el valor de y, pero aquí tengo lo siguiente. Por lo tanto, logaritmo natural de y es igual a 1. Eso es lo que tengo. Si yo quiero encontrar y, solo tengo que aquí pasa al otro lado este logaritmo de base e, pasa, en vez de logaritmo pasa a ser base y esto pasa a ser exponente. Entonces me queda e a la 1, que por supuesto es igual a e. Entonces, por lo tanto, tenemos esto y esto implicaría que el límite de x que tiende hacia 0 por la derecha de 1 más x elevado a la 1 sobre x
va a ser igual al número e. Y ahí tendríamos pues nuestra respuesta. Entonces ahí ya estaría cubierta esta parte. Pasemos ahora a las propiedades que mencionábamos anteriormente. Entonces, yo traje algunas aquí. Son propiedades de, permítanme, aquí, por aquí. No es esta. Pero aquí tengo la función exponencial natural. Entonces, tengo una función exponencial natural. Recuerden, para poder trabajar con estas funciones, necesito pues conocer sus propiedades para poder implementarlas en cualquier momento, porque puede ser que los necesite. Así que esta es la definición que nosotros tenemos. La notación, pues vemos que se escribe de esta manera: la función exponencial de x se escribe de esta forma. Y esto pasa si vean que son operadores inversos, lo que es el logaritmo y la exponencial. Pasa que, vengo aquí. ¿No? Ahora sí, trabajemos en ello. Vean lo siguiente. Ustedes tienen la exponencial de x igual a y. Pasa que si ustedes le aplican logaritmo natural a esta exponencial, va a suceder que como que se cancelan estas dos, ¿verdad? Y aquí solo me queda la identidad, que es x. Ahora, recordemos, ¿cuándo sucede esto? Esto sucede cuando dos funciones son inversas. Entonces, lo que va a pasar con el logaritmo y con la exponencial es que una es inversa de la otra. Así que son funciones inversas, ya sabemos eso. Ahora, ¿para qué me ayuda el saber que sean funciones inversas? ¿Qué tiene que ver eso? Pues eso es algo que ya vamos a ver a continuación. Pero antes, repasemos las propiedades. Esta es otra propiedad, ¿verdad? Que en este caso podemos, bueno, esto se remonta a lo siguiente. Ustedes pueden decir, a la x se puede escribir como e elevado a la x logaritmo natural de a. ¿Por qué? Bueno, porque aquí recordemos que por propiedad de los logaritmos, esto me quedaría e a la logaritmo natural de a la x. Esta x pasa aquí como exponente. Y luego de ello, pues veo que este es logaritmo de base e y este es e. Entonces, por propiedad, esto sería a la x. Entonces, estas son propiedades que necesitamos manejar, recordar. Entonces, estas propiedades son muy importantes para resolver algunos problemas. Aquí tengo esta propiedad también que me permite sacar este exponente hacia afuera, tal cual lo escribí en el recordatorio. También tengo que es exponencial de 1, que el logaritmo natural de e es igual a 1. Fue una propiedad también que colocamos, ¿verdad? Que cuando el logaritmo de base, bueno, la base del logaritmo concuerda con el argumento, entonces ahí como que hay una cancelación y esto se vuelve 1. Luego tenemos que este exponencial se puede escribir como e a la x. Y aquí propiedades, ¿verdad? Estas propiedades son ya casos particulares. Recuerden, cuando tenemos misma base, se suman los exponentes. Entonces, estos son como casos particulares, se suman los exponentes. Cuando tenemos la misma base y tenemos una división, se restan los exponentes. Entonces, son cosas básicas, ¿verdad? Aquí tenemos una doble potenciación, ¿verdad? Tenemos e a la a y esto elevado a la b. Entonces, esto es igual a e a la a por b. Esta parte aún no nos interesa. Bien, ya con esto tenemos algunas propiedades de la exponencial. Vamos ahora con
la función exponencial. Queremos saber más sobre ella. Entonces vamos con el caso particular. Vamos con la función exponencial. Ahora, ojo aquí que es la función exponencial natural, ¿verdad? Porque hay varias funciones exponenciales. De hecho, aquí hay algunas otras. Por ejemplo, cuando ustedes tienen a la x, donde a es pues cualquier número real positivo, esa también es una función exponencial cuya base es a. Entonces tenemos distintas funciones exponenciales. En este caso vamos a analizar pues la exponencial natural. Voy a centrar esto. Función exponencial. Me interesa, no escribo muy bien aquí. Me interesa en particular abordar el ejemplo básico, ¿verdad? El ejemplo más básico que sería cuando nosotros tenemos f de x igual a e a la x. ¿Qué pasa con esa función? ¿Qué le sucede? Bien, sucede con esta función lo siguiente. Vemos que el dominio para ella es el que está, bueno, el dominio, el rango, vamos a calcular intersectos con el eje X, intersectos con el eje Y. Entonces, todos esos datos los queremos calcular. El dominio de esta función son los reales, no hay ningún valor donde se indetermine. Entonces, el rango para este valor, si mal no estoy, si mal no recuerdo, ustedes me corrigen si no, va de 0 a más infinito. Intersectos con el eje X, pues implicaría lo siguiente, implicaría que en este caso e a la X fuese igual a 0. Ahora, para poder cancelar esta e, habría que aplicar un logaritmo con esa misma base, que es el logaritmo natural. De este modo nos quedaría el logaritmo natural de 0. Y aquí pues se me cancela esto y me queda que x igual al logaritmo natural de 0. Pero hay un momento, ojo aquí, ¿verdad? Decimos que el logaritmo natural no está definido cuando el argumento es 0 o negativo. Entonces, por tanto, esto que estoy observando aquí no existe. Entonces no hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 0 simplemente no existe, no está definido y por tanto no va a haber intersecto porque este valor no existe. Bien, ahora intersectos con el eje Y sería evaluar f en 0, entonces sería aquí f de 0 igual a e a la 0, que es igual a 1. Todo número elevado a la 0, exceptuando 0, es 1. Entonces ahí el intersecto sería 0 para x, 1 para y. Ahí tengo ese intersecto. Bien, aquí también voy a notar que hay como una asíntota horizontal en este caso. Hay una asíntota horizontal. Entonces, ¿cuál es la asíntota horizontal? Justamente es cuando y igual a 0. Ahí va a haber una asíntota horizontal. Entonces, veamos cómo es el comportamiento de esta función. La función que estábamos examinando es la exponencial de x, que es, bueno, e a la x. Vean, esta es la función. Entonces, noto su comportamiento. Voy a alejarme un poco para que vean un poco mejor el comportamiento que tiene esta función. Veo que la función es creciente. Entonces, veo algunas particularidades en esta función.
que me interesan bastante. Entonces, ¿qué noto? Noto lo siguiente, que son datos que me van a importar. Entonces, noté lo siguiente, noté que el límite de x que tiende hacia menos infinito de la función e a la x es igual a 0. Entonces vean aquí, cuando esta función se me va hacia menos infinito, ¿qué pasa? Pasa que la imagen se está acercando mucho, mucho a 0. Entonces aquí hay una asíntota horizontal. Se va acercando mucho y mucho a 0, pero nunca toca o nunca pasa de ese valor. Entonces aquí se me va acercando hacia ese valor. Por otro lado, cuando yo me voy hacia la otra parte, la parte positiva, o sea, el más infinito, voy observando que la función tiene un crecimiento, pues valga la redundancia, en este caso exponencial. Entonces aquí se dice que el límite de x que tiende hacia más infinito de la función e a la x es igual a más infinito. Entonces ahí estoy viendo el comportamiento de estas funciones exponenciales. Luego, ¿qué observo? Bien, observo que cuando me acerco hacia 0, el resultado es 1, una particularidad muy interesante, ¿verdad? Entonces, el límite de x que tiende hacia 0 de a la x es igual a 1, que es prácticamente evaluar. Noto también que la función es continua, entonces decimos aquí que e a la x es continua. Como es continua, se puede decir lo siguiente, por tanto, el límite de x que tiende a de a la x de esta exponencial es igual a e a la a. O sea, ahí quedaría eso. Y esto sería lo que, bueno, algunas particularidades para esta función. Veo esta función y noto también que, como sabemos, el logaritmo natural y la función exponencial son pues inversas. Ahora, noto que son inversas. ¿Qué significa que sean inversas? Pues en esa parte tengo que hacer memoria de 110. Significa que el dominio de esta es el rango de esta y viceversa. Y también que en todo caso, el dominio de esta es el rango de esta, ¿verdad? Entonces ahí, eso es lo que implica, ¿verdad? Hay un cambio, ¿verdad? El dominio de esta función concuerda con el rango de esta función y viceversa, también el dominio de esta función concuerda con el rango de esta función. Entonces ahí es donde veo que hay, pues en este caso, pues inversa, ¿verdad? Son inversas. Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo. Hemos analizado estas funciones, los casos básicos y nos hemos dado cuenta de algunas cuestiones interesantes mediante sus gráficas y sus propiedades. No solamente estas funciones exponenciales existen, podría ser que el exponente fuera distinto, ¿verdad? O que la base fuera distinta. Entonces, la base puede ser distinta, el exponente también podría ser diferente. Por ejemplo, aquí consideramos solamente x, pero podría ser un exponente como por decir algo e a la x al cuadrado más 1 sobre x, por decir un ejemplo. Este sería su exponente y notamos que, o sea, este es el caso más básico, el caso más fácil y es el que hemos estado analizando para pues darnos una idea de cuál va a ser el comportamiento general de este tipo de funciones exponenciales. Bien, entonces hasta aquí lo dejaremos por el día de hoy.